dando gracias al Padre en todo tiempo, como dice su palabra. En este día doy gracias que el Padre nos permite estar aquí para poder compartir de su palabra, para poder traer sabiduría a nuestros corazones en este día a través de su palabra. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Números, y el día de hoy, conforme a las porciones de la Torá, el día de hoy, ¿verdad? Durante esta semana estamos terminando el libro de Números y vamos al capítulo 30. Y dando gracias al Padre por su palabra, entendiendo que su palabra es su Torá para nuestras vidas, en el hebreo, ¿verdad? Torá, que viene a ser su instrucción, su enseñanza, su orientación para nuestras vidas. Yo creo que más que nunca en estos tiempos, ¿verdad? Aquellos quienes buscamos vivir una vida feliz, buscamos aquellas cosas que nos ayuden a guiar nuestras vidas y poder alcanzar éxito o poder alcanzar, como podemos ver, ¿verdad? En el mundo, la felicidad. Pero vemos que por más, y te lo digo por experiencia propia en mi juventud, por más libros que hablaban acerca de la autoestima, por más libros que hablaban acerca del éxito que pude leer, aunque en su tiempo mientras los leía me ayudaban, cuando pasaba el tiempo, aunque recordaba las palabras, no podía usar esas palabras de esos libros para poder ayudar a mi alma, para poder alcanzar la felicidad. Hasta que llegué cuando cumplí 20 años, 19 años, llegué a la congregación con Pastor Hugo Contreras. Y por un año, yo creo que nunca lo he compartido con ustedes, por un año estuve yendo solo los miércoles. Sorprendentemente, ¿verdad? No iba los domingos, iba los miércoles. Y por un año estaba yendo los miércoles y el pastor estaba viendo una serie acerca de la familia. Cuál era el rol del padre, cuál era el rol de la madre, cuál era el rol de los hijos dentro de la familia. Y yo recuerdo que cuando el pastor terminaba de predicar, yo solo lloraba y lloraba y lloraba. Yo estaba joven, 19 años. Y yo solo lloraba y yo decía en mí, ¿verdad? No lo decía a nadie, porque no tenía confianza con nadie dentro de la iglesia. Y yo decía, el pastor no sabe lo que las familias verdaderamente enfrentan. El pastor habla de una familia perfecta en la Biblia. Yo no tenía Biblia, tenía muchos libros de superación personal, muchos libros que hablaban de la autoestima, libros que hablaban acerca de cómo tener éxito en la vida. Estaba yendo a la universidad, comenzaba a ir a la universidad, y por situación dentro de mi familia, por abandono de hogar de mi padre y por las situaciones difíciles que empezó a enfrentar mi familia, dejé de ir a la iglesia en lugar de ir más a la iglesia, ¿verdad? Dejé de ir a la iglesia y me fui para Matamoros completamente con mi familia y dejé de ir aquí a la iglesia, para nada, no iba. Duré un año y después mi tía, con la cual yo iba a la iglesia aquí, me mandó con alguien una Biblia, creo que fue con mi papá. Y mi papá me dijo, ten, aquí te manda tu tía, y me mandó una Biblia. Y yo abría la Biblia, pero por más inteligencia que yo tenía, que en la universidad siempre trataba de ser la mejor, me gradué con honores y siempre trataba de usar esa inteligencia que yo tenía. Me gustaba la adrenalina de usar la inteligencia y usarla y estudiar más y buscar más. Y
aún con toda la inteligencia que yo creía tener, leía la Biblia y no la entendía. Tanto que mejor ya no la leía. A un año conozco a alguien y esa persona me dice, yo te voy a ayudar y yo te voy a ayudar a que tú regreses a tu iglesia. Y él me acompañó y yo regresé a la iglesia. Cuando yo regresé a la iglesia, de nuevo con Pastor Hugo Contreras, justo antes de que yo regresara a la iglesia, en una situación muy difícil de enfermedad, depresión, baja presión arterial, y yo entré en un shock y me llevaron de emergencia mis hermanas, y ahí dentro, mientras estaba siendo atendida por una mujer embarazada que se me acercó, me dijo, yo sé lo que tú tienes. Y yo le dije, oh sí, porque ni los doctores saben qué es lo que tengo. Y ella me dijo, yo sé lo que tú tienes porque yo pasé por eso también. ¿Me dejas orar por ti? Y cuando me dice, ¿me dejas orar por ti? Yo le dije, sí, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia. ¿Cuánto tenía de no ir a la iglesia? 1 año. Y cuando ella me dice, ok, y la recuerdo muy bien, Carmen, y me dice, ok, repite después de mí. Y ella me guió y en ese momento yo acepté a Jesús. Ahora entiendo que su nombre en hebreo es Yeshua. Y ahí, en ese justo momento, yo le entregué mi vida. 1 año yendo a la iglesia, 1 año separada de la iglesia, y en ese momento yo le entregué mi vida a Él. Cuando yo volví y dije, yo no quiero perder el tiempo. Yo busqué mi sanidad. Yo lloraba igualmente, lloraba y lloraba. Yo necesitaba ser sanada. Traje a mi mamá, traje a mis hermanas, oraban por mi mamá. Mi mamá fue liberada, fue sanada completamente por todo lo que había pasado. Un testimonio muy, muy fuerte que carga mi mamá. Y gratitud enorme en mi corazón porque el Padre escuchaba mis oraciones y eso me enamoraba más, me apasionaba más. Y comencé a servir al Padre. Comencé a buscarle así, de lleno, con todo. Ya no dejé que nada ni nadie me estorbara en mi caminar. Yo quería aprender a servirle. Yo quería aprender a oír su voz. Por eso a lo mejor si ustedes se preguntan, ¿cómo puede ella dar palabra, verdad? Doy gracias al Padre que el Shabbat pasado algunas hermanas se acercaron y me dijeron cómo el Padre les había hablado y yo lo pude sentir en mi corazón porque yo lo busqué. Yo comencé a buscar en la palabra si era verdad que Dios hablaba, si éramos capaces nosotros como humanos, como hombres, mujeres, de oír su voz. Y comencé a buscar y comencé a leer libros y comencé a pedirle el don de hablar en lenguas. Fui a vigilias, oraron por mí, no hablaba en lenguas. Fui a un campamento y en ese campamento me pasé todo el campamento hablando en lenguas. Regresé profetizándole a todos alrededor de mí. Y lo seguí buscando. Después fui instruida por mis pastores, Pastor Hugo y Pastora Elsa, que era bueno hablar en lenguas, pero que era mejor hablar en una lengua entendible, que era mejor. Y yo que leyera el libro de Hechos, que leyera Romanos, y comencé a leerlos, y Corintios, y comencé a leerlos, y comencé a buscarle, y comencé a pedirle, y comencé a hablar en lenguas, y hablar en lenguas, y hablar en lenguas cuanto podía, hasta que el Padre me otorgó el entendimiento cuando hablo en lenguas. Hay ocasiones, conforme a la voluntad del Padre, puedo hablar en lenguas y puedo interpretar yo misma lo que estoy hablando en lenguas. Interpretación de lenguas. Porque lo fui buscando, pero sí aprendí algo y que lo he llevado por mi caminar a través de las diferentes etapas de mi vida. Pastor Hugo Contreras decía,
todo lo que vale cuesta. Y mientras yo buscaba más unción, yo tenía que dar más de mí a Él. Yo tenía que rendirme más a Él. Todos los placeres del mundo que me llamaban la atención, que traían adrenalina a mí, por más, ¿verdad?, a la mujer que parezca, en mi juventud yo tenía unos amigos que nos íbamos a arrancones, a quemar llanta, a hacer donas en las camionetas allá en las colonias en Matamoros, en la noche, en la madrugada, y era adrenalina. A mí me gustaba la velocidad y me gustaba la adrenalina. Ponía en riesgo mi vida y desobedecía a mis padres, pero yo buscaba como joven esa adrenalina, y el Padre poco a poco fue poniendo en mi caminar qué era lo que yo quería. Yo quería servirle a Él, yo tenía que buscarle más. Y en medio de mi juventud rendí mi carrera a Él, le serví a Él cuanto yo más podía. Si era posible, el lunes madres intercesoras, aunque yo no era madre, pero yo iba a las madres intercesoras el lunes, martes en Matamoros, miércoles servicio acá, jueves oración en la congregación en Matamoros, viernes si había evangelismo, sábado tenía una célula en mi casa en Matamoros, domingo iglesia aquí, iglesia en Matamoros, y me sumergí completamente en entregar mi vida al Padre. Y fui conociéndole y fui buscándole más. ¿Por qué te comparto todo esto? Porque a pesar de que he vivido y he buscado, y hasta este día que el Padre me permite, en este día seguir aprendiendo más de su Torá, seguir aprendiendo más del hebreo, seguir aprendiendo más de la sabiduría que está en estas palabras escritas, ¿verdad?, en su palabra. Aún, y sé que me falta mucho por aprender, y aún sé que me falta mucho por servirle, y aún sé que me falta perfeccionar los dones y los talentos que Él me ha dado. Pero servirle a Él no lo cambio por nada. Hasta este día, el buscarle a Él ha sido lo que impulsa mi vida cada día. Días de felicidad, buscarle a Él, gracias. Días de dificultad, días de prueba, días malos, como dice la palabra, viene el día malo. Ahí, Padre, guíame. ¿Qué quieres que aprenda en medio de todo esto? Dame sabiduría, dame de tu amor, dame de tu gracia. ¿Por qué te comparto todo esto? Porque así como hemos venido leyendo el pueblo de Israel, cada uno de nosotros tenemos, se pudiera decir, una historia, una trayectoria de cómo hemos venido conociendo de las cosas de Dios o de las cosas de Yahweh. Y no podemos menospreciar, como veíamos en alguna de las porciones anteriores, no podemos menospreciar la obra que Yahweh ha hecho en nosotros. Muchas veces cuando yo veía que el Padre hacía algo, yo recuerdo y a veces lloro de gratitud del gran amor de Yahweh sobre mi vida y sobre mi familia. Yo recuerdo cuando mi mamá lloraba y las mujeres alrededor de ella oraban por ella y oraban, y mi mamá, recuerdo un día, cayó al piso, se revolcaba en el piso de tanto dolor que mi mamá cargaba en su alma. Y las mujeres oraban por ella y la abrazaban, y recuerdo muy bien cada una de esas mujeres por sus oraciones y por sus vidas que ponían para servir al Padre. Y cada vez que yo veía, yo le decía al Padre: Padre, yo te voy a servir más. Padre, yo te voy a servir.
Padre, yo te doy gracias, pero aquí está mi vida. Y cada vez que el pastor hacía llamados al frente, yo pasaba. Y aunque el pastor no llamara al frente, si estábamos en la adoración o si estábamos, yo buscaba la manera de decirle al Padre, aquí está mi vida, Padre, aquí estoy para servirte. Y entendí, porque muy sabiamente Pastor Hugo Contreras nos enseñaba, cada vez que tú le prometas algo al Padre, no te olvides de cumplírselo, porque mejor es que no prometas nada y haz. Pero yo siempre tenía en mente, cada vez que yo le decía al Padre, yo te quiero servir más. Yo quiero, quítame eso. Y me invitaban a fiestas, me invitaban a bailes, me invitaban, recuerdo, ahora sí me invitaban a todos lugares, ¿no? Y yo decía, o la iglesia o ir allá. Y yo decía, no voy allá porque yo voy a servir. Y recibía críticas, las recibía. Me tachaban de aleluya, me tachaban de sirvienta de los demás en la iglesia, me tachaban de muchas, de santurrona, de muchas cosas. Pero yo le decía, Padre, aquí está mi vida. Y conforme avanzaba, después iba a casarme y el Padre dijo no, porque realmente fue Él. Y no me casé con esa persona. Y después de ahí me dediqué a servirle a Él por 5 años, sin tener como joven ninguna relación ni nada, porque yo le dije, hasta el novio que yo tenga es con el que me voy a casar. Así es que tú me vas a hablar, tú me vas a mostrar cómo va a ser, pero el que yo tenga es con el que me voy a casar. Yo no pienso tener ningún otro novio en mi vida, ningún otro amigo así casi con derecho a novio, nada de eso. Yo hasta que el novio que yo tenga es con el que me voy a casar. Y si no me voy a casar, pues no me caso, yo te sirvo a ti. Y que él estaba, imagínense, ¿verdad? Como una joven, que él estaba yo poniendo al Padre. Y mientras el pastor predicaba y decía, si haces una promesa a Dios, tienes que tener cuidado de cumplirla. ¿Ah? Y así fue. Y aún cuando el ahora presente pastor, mi esposo, me pidió que fuera su novia, él me dijo, porque yo sé bien, ¿te quieres casar conmigo? Y yo le dije, pero ¿y por qué me pides que me case contigo? Porque yo sé bien que tú lo has dicho, que el novio que tú tengas es con el que te vas a casar. Y así fue. El Padre nos guió, oré, le puse una prueba a Yahweh, y Yahweh fue grande y amoroso para tener misericordia de mí y guiarme y asegurarme que era el camino correcto y que estaba dentro de la voluntad del Padre, que yo me casara con Él. Cuando llegamos a esta porción de la Torá, quizás si vemos la enseñanza así desde un punto de vista, se pudiera decir, apartado de lo que el pueblo de Israel había viviendo con Yahweh, el caminar que el pueblo de Israel venía viviendo, podemos decir, pues, ¿por qué Yahweh está siendo tan duro con el pueblo de Israel? Vamos a leer Números 30, versículo 1 y 2, lo voy a leer. Dice, entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh ha ordenado. Si un hombre hace un voto a Yahweh o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Recordemos de nuevo, el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Ya habían enfrentado muchas cosas,
Ya muchos de ellos habían muerto en medio del camino. Esta generación se levanta, una generación lista, una generación que iba a ser tomada por Josué, porque Moisés ya le había sido dicho que él no entraría a la tierra prometida. Moisés iba a morir antes de entrar a la tierra prometida. Y cuando están acá, de repente, después de que Yahweh les da las instrucciones de las ofrendas que habrían de presentar, cuando entren a la tierra prometida, ustedes van a presentar, ¿verdad?, sacrificios, ofrendas, todos los días por la mañana y por la noche. Van a presentar ofrendas cuando sea día sábado, día de Shabbat, cuando sea luna nueva, que de hecho creo que me parece que hoy es luna nueva, o hay luna nueva, no, creo que el día de hoy aparece luna nueva. Entonces, Rosh Chodesh, ¿verdad? Luna nueva. Estos son los sacrificios que van a presentar en las fiestas. Y ahí, ¿verdad?, a través les va indicando cuáles son los sacrificios, las ofrendas que ellos iban a traer. Y llegamos a este punto y les dice, entonces, dice, si un hombre hace un voto a Yahweh o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Y después de ahí dice, ¿verdad? Asimismo, si una mujer hace un voto a Yahweh, se impone una obligación y sigue, ¿verdad?, como cada uno iba a tomar responsabilidad. Pero si hace un voto, neder en hebreo, neder, un voto o juramento. Y ese voto, ese juramento o juramento, ¿verdad? Aquí dice también, ¿qué es un voto? Es una promesa de hacer algo. Cuando nosotros hacemos votos delante de Yahweh, y ahorita más adelante lo vamos a leer, dice la palabra que tenemos que apresurarnos para cumplirlos. Después dice, ¿verdad?, un voto es tan fuerte, o se considera por los sabios que estudian la Torah, es tan fuerte que un voto podía sufrir pena de azotes la persona si no cumplía ese voto. Por causa, si un tribunal decidía que esa persona no cumplía ese voto, podría esa persona llegar a sufrir pena de azotes. Entonces debemos de entender que cuando una persona hace un voto, una persona se puede prohibir algo que la Torah le permite. Puede tomar una prohibición asumida de forma voluntaria. No voy a hacer eso, Yahweh, porque voy a hacer esto para ti. Un voto, una promesa. Cuando habla de juramento, habla de la palabra en hebreo shava o shebuá, que es prohibirse algo permitido o exigirse a sí mismo hacer algo. Es cuando se impone uno mismo una obligación sobre uno mismo. Es como, ¿verdad? Todos los días voy a orar 1 hora y ¿verdad? Es un juramento que hacemos delante de Yahweh. Todos los días yo voy a orar 1 hora y te voy a buscar. Y ahí estamos, ¿verdad? Ay, ya oré. No, apenas llevo 20 minutos. ¿Cómo? Todo lo que me falta. ¿Qué más hago? Leo la palabra, me pongo, ya oré por esto, ya oré por lo otro, ¿no? Y hacemos esos votos o esos juramentos delante del Padre. Pero me llama mucho la atención que la palabra es muy clara. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Cuando nosotros hablamos con Yahweh y cuando nosotros venimos delante de Él, le prometemos algo, hacemos un voto o un juramento delante de Él. Te voy a servir toda mi vida. O cuando cantamos, ¿verdad? Yo me cuido mucho a veces de las canciones que elijo para poder alabar, porque digo, Padre, ¿será que todos estamos dispuestos a declarar esto? Y yo se lo he dicho a veces a
a la hermana Verónica, ¿verdad? Que con ella comparto en el ministerio. Le digo, me gusta mucho este canto, pero esta frase que dice aquí, ¿será que somos capaces al cantarla? ¿Será que vamos a ser capaces de cumplirlo? Por eso la semana pasada cuando hablaba a ustedes, cuando oramos o cuando cantamos a Yahweh, cantemos con el entendimiento, podamos entender lo que estamos cantando a Él. Entender, ¿verdad?, lo que estamos trayendo delante de Él con nuestras palabras. Ahora, dentro de esta porción se habla que si cuando una hija, ¿verdad?, hablando de las mujeres, una mujer hace un voto, pero esa mujer aún vive en la casa de su padre, y si el padre alcanza a oír el voto y dice no, porque no podrá cumplirlo, el padre tiene el poder de anular ese voto. Y yo me preguntaba, ¿será que por eso, conforme a su Torá, conforme a su instrucción, será por eso que cuando hacemos un voto y no lo cumplimos, pero tenemos a nuestro Padre Celestial que nos conoce y que nos ve desde los cielos, y decimos, Padre, perdóname porque yo te prometí hacerlo y no lo hice, perdóname? Y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nuestras faltas. Pero tenemos que estar conscientes de que cuando venimos delante de Él o a través de nuestro caminar, yo te compartía un poco de mi testimonio. A través de mi caminar, muchas veces le he dicho al Padre, y otras veces me he acercado a Él y le he dicho, ¿será que esta prueba ha venido porque no he hecho conforme yo te prometí, o no he hecho conforme yo oré y te puse delante de ti, ¿verdad? Guíame, guía mis pasos, habla mi corazón, ¿verdad? Vamos al libro de Deuteronomio 23. Y son citas bíblicas que nos pueden ayudar a entender mejor este concepto de hacer votos o juramentos delante del Padre. Deuteronomio 23. Está mejor en hebreo, ¿verdad? De Barim. Me gusta más de Barim que Deuteronomio 23. Y vamos al versículo 21. Versículo 21 al 23. Y aquí esto va a ser parte, ¿verdad?, de una porción que viene más hacia al frente, al futuro. Libro de Deuteronomio 23, versículo 21. Dice, cuando hagas un voto a Yahweh, tu Elohim, o al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque Yahweh tu Dios, tu Elohim, ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto a Yahweh tu Elohim, lo cual has prometido con tu boca. Cuidarás de cumplirlo, dice su palabra. Vamos al libro de Eclesiastés 5. Y a través de la palabra vamos a poder ver que una y otra vez el Padre pone, o verdad, enseña acerca de este concepto de hacer votos o juramentos delante de Él. Eclesiastés 5. Versículo 1. Eclesiastés, está Salmos, Proverbios, Eclesiastés 5, versículo 1. Dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Elohim y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar,
ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Yahweh, porque Yahweh está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Yahweh, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Yo sé que el pastor usa mucho este versículo, ¿verdad, pastor? Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Ahora lo entendemos un poquito más. Santiago 5, versículo 12. Vamos al libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué nos dice aquí en el libro de Santiago el apóstol. Santiago 5, versículo 12. Aquí en esta porción el apóstol está hablando de algunas exhortaciones, ¿verdad? Para los hermanos. Y dice, y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigas bajo juicio. ¿Qué dice? No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, que tu sí sea sí y tu no sea no. Firmes, sabiendo como pueblo de Yahweh qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. A veces decimos sí, cambia la circunstancia y decimos no. O a veces decimos no, viene la tentación o cambian las circunstancias y luego después decimos sí. ¿Sí o no? Y que entonces Yahweh nos ayude. Porque nuestro sí, sí y nuestro no, no. Y esto me ha bendecido mucho en mi caminar con Yahweh. Relaciones dentro del matrimonio, nuestro sí es sí y nuestro no es no. Relación con mi familia, relación con los hermanos que tengo el privilegio de servir alrededor de mí. Ellos me conocen como soy ya hasta ahorita. Ya sabíamos, pastora, que iba a decir que sí, ¿verdad? Ya sabíamos, ¿verdad? Que iba a decir que no. ¿Por qué? Porque así aprendemos. Y aún me falta por aprender, ¿verdad? Así aprendemos. Nuestro sí es sí y nuestro no es no. Yo creo que cuando vemos estas palabras, y hay otras porciones, ¿verdad?, dentro de la palabra que nos pueden ayudar a entender mejor esto, pero quise escoger estas tres para que podamos ver a través de la palabra cómo se aclara, ¿verdad?, lo que el Padre Yahweh da como mandamiento en su Torah. Vamos de regreso al libro de Números. Y cuando vemos esto, nosotros debemos de entender que cada uno de nosotros determinamos nuestro caminar con el Padre. Cada uno de nosotros determinamos qué tanto nosotros gozamos de nuestra comunión, pudiéramos decir, o de nuestra relación con el Padre. Nosotros tenemos que entender que tenemos que ser un pueblo, y yo creo que ya lo vimos muy claro, un pueblo que lo que dice promete, lo que dice lo hace. Nuestros hechos y nuestras palabras tienen que ir de la mano, tienen que ir de acuerdo. Tan simple, ¿verdad? Como en nuestro trabajo, si decimos a alguien en nuestro trabajo, no te preocupes, yo te traigo, yo lo traigo, y luego al día siguiente llegas y te dicen, ¿lo trajiste? No. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando o qué habla de nosotros alrededor de nuestras vidas?
Y a veces suceden cosas, suceden circunstancias, pero cuando suceden circunstancias y no podemos cumplir con lo que nosotros sale de nuestra boca, es necesario que nosotros pidamos perdón. O nosotros, ¿verdad? Digamos, no pude cumplir con esto porque me pasó esto, perdóname. Yo sé que lo necesitabas, yo lo traigo o yo lo hago, pero perdón. Pero somos muy dados ahorita en nuestra sociedad en la que vivimos alrededor. Ya, si se acuerda y me pregunta, le digo. Si no me dice nada, mejor ni le voy a decir nada. ¿Y qué pasa? Luego a veces la persona por la pena, que la persona pues no, bueno ya, ¿verdad? No cumplió su palabra. Después a la siguiente, ¿qué dicen? No, yo lo traigo. No, mejor que ella no lo traiga, porque ella no cumple cuando dice que lo va a traer. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros vamos por la vida y vamos trayendo esas circunstancias o consecuencias en nuestra contra, porque luego después llegamos a un momento de prueba o a un momento de tristeza y viene el enemigo y pues si ya ni siquiera los compañeros de tu trabajo confían en ti. O sea, algo tan simple, si lo podemos ver, algo tan simple, después el enemigo lo puede usar en nuestra contra para atacar nuestra alma. Ay, tú, mira, le prometiste, no, ¿cuántas veces el enemigo no ha venido, o verdad, ha venido a hablarme? Tú dijiste que le ibas a alabar, aún en medio de la angustia, le ibas a alabar y estás llorando en lugar de alabarle. Porque el enemigo de nuestras almas así es, él también nos habla. Y sí podemos oír su voz. Por eso cuando yo aprendí, busqué oír la voz de Yahweh, yo le decía, Padre, si el enemigo viene y me habla y puedo oír su voz, enséñame, guíame, yo quiero poder oír tu voz, que tú también vengas sobre mí y que tú también me hables y que yo sea capaz de entender que eres tú el que me está hablando. Y un tip que aprendí de alguien de muchos años sirviendo más que yo, cuando un pensamiento viene, o esa frasecita viene, y viene una vez, y luego viene otra vez, y tercamente quiere ahí incomodar, fastidiar, esa no es la voz de Yahweh, esa es la voz de Satanás, por más sutil que parezca. Viene ese pensamiento, y tú dices, ay Padre, ¿será? Y luego estás haciendo algo, y viene otra vez, pero a incomodar. Y viene otra vez, entonces sí, ahí es. Padre, si es la voz del enemigo que me está hablando, ayúdame, protégeme, cuídame. Yo enmudezco toda voz contraria a tu presencia que quiera hablar a mi mente en este preciso momento ahora. En el nombre de Yeshua. Y se calla. Pero tenemos que tomar nosotros nuestro lugar. Tenemos que, esta porción me ayudó mucho a mí a meditar y a decir, Padre, ¿será que te he prometido algo que no he cumplido? ¿Será, Padre Yahweh? Porque mis hechos y mis palabras tienen que ir de acuerdo. Si yo les dijera ahorita, espérenme un momentito, tengo una necesidad y tengo que ir al baño, ¿qué me dirían? ¿A dónde va? Va hacia afuera, el baño está hacia allá. Es lo mismo en lo espiritual. Tengo una necesidad ahorita. Tengo que orar. Me voy a poner a orar. Pero en lugar de ponerme a orar, me pongo a echarle la culpa a la persona que está en mi contra. Entonces, mis hechos no van de acuerdo con mis palabras. Y el pueblo de Israel tenía que entender eso. Si iban a entrar a la tierra prometida, sus hechos, su forma de caminar al entrar a la tierra prometida, iba a haber alguien un tribunal que iba a poder juzgar si cumplían o no cumplían sus votos.
Entonces ahora ahora decimos, no, en Yeshua vivimos bajo la gracia y nadie nos puede juzgar y nosotros vivimos libres y podemos hacer todo lo que queramos nada más con que creamos en Él. Y luego entonces, ¿dónde queda que el mayor éxito o solo podremos alcanzar esa tierra prometida si hay obediencia a sus mandamientos y si está el testimonio de Yeshua en nuestras vidas? Entonces, ¿cómo vamos a llegar hasta ese día? ¿Cómo vamos a llegar a reinar con Él? ¿Cómo vamos a llegar los que hemos creído en esas promesas tan hermosas que Él tiene para nuestras vidas? A través de esta porción en el libro de Números, en el Números 31, versículo 1 y 2 lo voy a leer. Dice: entonces habló Yahweh a Moisés diciendo: toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel. Después serás reunido a tu pueblo. El Padre Yahweh le estaba hablando a Moisés. Ya ahora es tiempo de ir y pelear, tomar venganza contra los madianitas. Y después de eso vas a morir, te vas a reunir, ¿verdad? Porque tú no vas a entrar en la tierra prometida. El Padre Yahweh, ¿verdad? Una y otra vez se lo dejaba muy claro a Moisés. Y a través de esa batalla que ellos tuvieron, muchos, o a lo mejor tú también eres como yo pensaba, ¿por qué el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento están tan llenos de guerra y de peleas? Y pues no que Dios es bueno, no que Dios trae paz, porque está lleno de peleas. Y algo que aprendí mientras estudiaba la porción de la semana pasada, me parece, el de Pinjas, es que el pueblo de Israel fue invadido por un deseo de gozar placeres inmorales y adorar al ídolo de Baal Peor. Dice: tales deseos son extremos difíciles de erradicar. Siempre se corre el riesgo de que un deseo vuelva a salir a flote o vuelva a aflorar. Lidiar con estos peligros era hacerle entender al pueblo que lo que era un placer tentador en realidad era un enemigo, porque ese enemigo ponía en peligro la existencia misma del pueblo de Israel. Eran placeres que ellos tuvieron al ser invitados, si se acuerdan, a comer por las mujeres, y al ser invitados a comer, y después al estar ahí terminaron adorando a un ídolo, a Peor, ¿verdad? A Baal Peor. Y hasta me gusta cómo se oye en español, a Peor, ¿verdad? Entonces ellos terminaron peor de lo que ya estaba el pueblo de Israel. Entonces, al enfrentar esos placeres sexuales y esa idolatría, era difícil de sacarla, de erradicarla, de quitarla de ellos. Por eso es difícil. Y quienes luchan, ¿verdad?, contra la idolatría, a veces es difícil de dejar esos ídolos. Y solamente creer en un solo Elohim, en un solo Dios que es Yahweh. Y a modo de que el pueblo de Israel entendiera que era difícil y que no podía volver a suceder lo mismo en el pueblo, ellos tenían que entender, o Yahweh los hizo entender, que eran enemigos. Por eso ahora, cuando nosotros hablamos igual manera de nuestros enemigos, cada uno de nosotros, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿quién consideras tú tu enemigo? O tú tu enemigo, o tú tu enemigo. Y quizás a lo mejor cada uno de nosotros diríamos algo diferente, porque es con lo que hemos luchado en contra en nuestras vidas. La depresión es mi enemiga. Todos esos pensamientos de que tú no puedes hacerlo, tú no vales, tú no tienes propósito en la vida. Yo luché contra eso en mi niñez, en mi juventud, hasta que llegué a conocer a Yahweh. Y Él me mostró que tenía un propósito para mi vida. Y que mi propósito es que yo había sido creada para alabarle a Él.
Mi propósito era que yo había sido creada para portar su gloria, su cabot en esta tierra. Mi propósito era que Él me iba a levantar en medio de mi familia para yo traer salvación a mi familia. Y mi familia fuera apartada de la idolatría. Y mi familia fuera apartada del tanto dolor, de la venganza. Mi mamá me decía: hija, si yo pudiera, yo mataría a tu papá. Así me lo decía. Literal. Era tanto el dolor en su alma. Y yo clamaba a Yahweh, yo conocía poco. Yo nada más decía: si tú eres tan bueno como dice el pastor, fíjense, yo te pido, recuerdo un día marcado, yo todavía estaba viviendo acá, yendo a la universidad, y me llaman casi a las 12 de la noche, y me llama mi hermana: estamos en el puente, Mirna, que vayan y te lleven, porque mi mamá la tuvimos que llevar a la clínica, porque ya le pusieron 3 sedantes diferentes y no se calma y te está pidiendo a ti. Jamás, por más irónico que pareciera, jamás había cruzado yo el puente caminando, y menos a las 12 de la noche, sola. Fueron y me llevaron al puente y me crucé. Mis hermanas menores que yo en un carro allá esperándome. Vámonos a la clínica. Llegué y me dice el enfermero, lo recuerdo bien: su mamá, no podemos ayudarla ya más. Ya no puedo ponerle nada más, ya no podemos hacer nada más. Ella no puede estar tranquila. Y mi mamá lloraba, convulsionaba, temblaba, su sistema nervioso era una situación muy difícil. Y recuerdo que yo me arrodillé y agarré sus pies y le dije: Señor, así como ora el pastor, si tú haces milagros, yo te pido que tú ayudes a mi mamá y que mi mamá se pueda tranquilizar. Y comencé a orar. Ya de ahí no recuerdo más qué tanto dije, pero conforme estaba orando, ahí mi mamá se fue tranquilizando hasta que quedó dormida. Después quiso hablar conmigo, estuve hablando con ella y pasamos esa situación. Una de muchas que el Padre me ha permitido ver cómo Él obra y cómo Él hace por su amor y por su misericordia. Y yo decía: Padre, aquí está mi vida. Si tú me vas a usar para mi familia, aquí estoy. Pero cuesta negarse muchas veces a uno mismo. Cuesta muchas veces poner el amor primero por la familia. Primero por Yahweh, ¿verdad? Por servirle a Él, pero por la familia, y estar ahí para ellos y orar constantemente todos los días por ellos. Yo sé que cuesta, pero también sé que Yahweh es fiel a sus promesas. Y también sé que es su voluntad de Él hacer, bendecirnos, amarnos, abrazarnos, sanarnos. Yo creo por eso tú siempre vas a oír de mí este tema, la sanidad del alma. Simplemente esta semana yo me sentí muy herida. Hubo un día que yo lloraba, me ponía a cantar, lloraba, me ponía a orar, lloraba. Y venía haciendo el quehacer, estaba cocinando, lloraba. Pero dije: Padre, cuántas lágrimas me cuesten, pero yo no quiero sentirme herida por esto. Yo no voy a dejar esto. Tú sáname, tú saca esto de mí, saca este sentimiento. Si no va a llegar Shabbat, me voy a parar para alabarte y bendecirte, y voy a querer llorar y llorar y llorar. Van a decir los hermanos: ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué le pasó? Pero aquí era tiempo de que el pueblo de Israel enfrentara a esos enemigos
era el tiempo que los tenían que enfrentar. Y así pasó, lo enfrentaron. Y si avanzamos, número 33, por el tiempo, dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo la dirección de Moisés y Aarón. Y Moisés anotó, números 33, versículo 2. Y Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas, por el mandamiento de Yahweh. Y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Moisés anotó cada una de las partes por las cuales el pueblo de Israel fue a través de su jornada, saliendo desde el Éxodo, saliendo de Egipto, hasta llegar a la tierra a la cual ellos estaban listos o preparados para cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Ellos tuvieron 42 travesías, 42. Tuvieron 14 lugares a los cuales ellos llegaron, estuvieron, y después de ahí partieron. Después vino la misión de los espías. De ahí tuvieron 20 travesías, 20 lugares, cuando después se presentó la muerte de Aarón. Y después de eso fueron 8 travesías, otros 8 lugares de los cuales ellos estuvieron y pudieron partir. Aunque parecieran 40 años, fueron solo 42 lugares a los cuales Yahweh los llevó. Pero cuando vemos algunos sabios, ¿verdad?, que estudian la Torá, cuando vemos que dice: Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas, y después al final del versículo dice: y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Se dice, ¿verdad?, los sabios enseñan que el pueblo estaba enfocado en el viaje en sí. El pueblo, lo que se cuenta, ¿verdad?, es que estaban en un lugar y ellos ansiaban ya moverse de ese lugar. Entonces, en cuanto les decían que tenían que prepararse para moverse, ¿verdad?, se preparaban para ya moverse de ahí a otro lugar. Entonces, por eso dice Moisés: estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Cuando Yahweh, el enfoque de Yahweh era su destino que él tenía trazado para ellos. El pueblo de Israel estaba enfocado en su viaje en sí. Vamos a vamos a ver a dónde vamos. Y Yahweh estaba enfocado en el destino que tenía trazado para ellos. Y su destino era entrar a la tierra prometida. De la misma manera, nosotros tenemos que entender, y quiero cerrar con esto por el tiempo. Nosotros tenemos que entender que la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Si venimos por Yeshua y creemos en su obra redentora en nuestras vidas, somos contados como justificados delante de Él. Entonces la palabra dice que el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. A otras partes también dice: y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra principados y potestades. De igual manera, nuestras armas no son carnales. En medio de nuestra travesía por esta vida, nuestras armas, no son carnales. Nuestras armas son espirituales. Y además de eso, como leímos la semana pasada, tenemos al Ruach HaKodesh con nosotros para guiarnos a toda verdad. Él está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Siempre así me lo aprendí y así lo enseñaba en las clases de los niños. A través de la Besorá, de las buenas noticias o los evangelios, entendemos que el Ruach, el Espíritu, está en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, para guiarnos a toda verdad. Y nos hablaría todo acerca de Yahweh, de Yeshua. Entonces, me gusta
cuando la palabra dice, y vamos a 1 Corintios 9, y con esto quiero cerrar. 1 Corintios 9. Es muy importante, siempre trato de buscar, ¿verdad?, en el fundamento de los apóstoles. Si algo que he aprendido a través de mi servicio en enseñar la palabra, es lo que dice la palabra en el libro de Efesios 2, que dice que nuestro fundamento debe de ser conforme a los apóstoles y los profetas. Por eso es bien importante tomar en cuenta la enseñanza de los apóstoles. 1 Corintios 9. Ay, estoy en 2 Corintios. 1 Corintios 9. Versículo 24. 1 Corintios 9, versículo 24. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Versículo 26, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta. ¿Cómo vivimos nuestras vidas? Tenemos que vivir nuestras vidas con una meta, y nuestra meta es Yeshua. Esa debe ser nuestra meta. Ay, qué religiosa. Si queremos alcanzar el éxito en esta vida, si queremos tener ayuda para vivir una vida mejor, si queremos por medio de nuestra obediencia alcanzar, o mejor dicho, que las bendiciones nos alcancen a nosotros, como dice en su palabra, necesitamos que nuestra meta sea Yeshua. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra meta. Ya sea que muera y duerma para esperar por Él, o ya sea que viva y sea levantada para ir con Él. Él es nuestra meta. Por eso me gusta que el apóstol Pablo dice, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Yo tengo una meta. Dice, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar las batallas a través de nuestro caminar? Va a haber batallas. Yeshua dijo, Juan 16, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Tendremos aflicciones, pasaremos por pruebas, pero si Yahweh con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nuestra meta es Él, nuestro sí es sí y nuestro no es no. Y nosotros sometemos nuestra vida al servicio de Él cada día de nuestras vidas. Amén. Esfuércese y aliéntese su corazón, todos aquellos que esperan en Yahweh. Si tú ves en los libros de los sabios judíos, cada que se termina la lectura de uno de los libros de la Torá, como el día en esta porción se termina el libro de Números, y cada vez que se termina, ellos usan la frase Hazak, Hazak, Benit Hazek. Sé fuerte y que nos fortalezcamos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre Yahweh, en este día. Gracias por tu palabra, Padre. Y que en este día, Padre, por tu Ruach HaKodesh, Padre, que nos ministra, que nos enseña todas las cosas de la verdad que son tuyas, Padre. Te pedimos, Padre Yahweh, si hemos hecho votos o juramentos delante de tu presencia, Padre, que tú nos hagas recordar
y que tú nos ayudes a cumplirlos, Padre. Perdónanos si ya hemos perdido la oportunidad de cumplirlos, Padre. Te pedimos perdón en este día, Padre. Te pedimos que por la sangre de Yeshua, Padre, que nos limpie, que nos lava, que nos limpia de toda maldad, Padre. Tú nos puedas limpiar y tú puedas traer perdón a nuestras vidas, Padre. Mas en el nombre de Yeshua, te pedimos que tú nos des la sabiduría y el entendimiento, Padre. Y que en el nombre de Yeshua, conforme a tu palabra, Padre Yahweh, tú nos enseñes, Padre. Que podamos servirte, Padre. Que podamos ser parte del pueblo que tú estás preparando, Padre Yahweh, para un día entrar a esa tierra prometida que tú tienes para nosotros. Ese reinado de Yeshua aquí en la tierra. Padre, en el nombre de Yeshua, te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias porque nos dices la oportunidad, Padre, en este día de oír esta palabra. Gracias, Padre Yahweh, porque la podemos leer, la podemos tener aún nuestras Biblias, Padre, en nuestras manos, y la podemos leer, Padre, y podemos entender ahora que es tu instrucción, Padre. Son tus instrucciones para nuestras vidas, para que podamos alcanzar una vida, Padre, con tu shalom, una vida que podamos, Padre, considerar que es una vida feliz en esta tierra, Padre, que podamos ser bienaventurados, Padre Yahweh, como dice tu palabra en esta tierra, como dice tu palabra, Padre Yahweh, que las bendiciones nos seguirían, Padre, y nos alcanzarían por guardar tu palabra, Padre Yahweh. En el nombre de Yeshua, te damos gracias, Padre, por tu palabra en este día. Te damos gracias, danos la sabiduría que necesitamos, Padre. Que tu Ruach HaKodesh, Padre, nos ministre a cada uno de nosotros, Padre, conforme a nuestra necesidad. Enséñanos, Padre Yahweh, que podamos servirte a ti cada día de nuestras vidas, que nuestras vidas puedan ser de buen testimonio a los que están alrededor nuestro, que nuestras vidas puedan ser de bendición, Padre, en medio de este mundo que se duele, Padre, en medio de este mundo que tiene tanto temor, en medio de este mundo, Padre, en el cual hay enfermedad, en el cual hay dolor, en el cual está tan falto de esperanza, Padre, que podamos ser ese pueblo que se levanta y que cree que tú vives y que tú reinas sobre todas las naciones de la tierra. Un pueblo que cree en tus promesas, Padre Yahweh. Un pueblo que se para firme. Un pueblo que se esfuerza, Padre. Un pueblo que se alienta, que toma aliento en ti, Padre Yahweh. Hazak, Hazak. Que podamos esforzarnos en ti, Padre Yahweh, para poder alcanzar, Yahweh, la obediencia a tu palabra en nuestras vidas, Padre. Enséñanos a usar las armas que tú nos has dado. Guíanos conforme a tu Ruach HaKodesh, conforme a los dones y talentos que tú has puesto en cada uno de nosotros, Padre. Aquellos que te hemos dicho, Padre Yahweh, a través de nuestro caminar por esta vida. Heme aquí, Yahweh, que mi vida sea para servirte. Oh Padre, yo te voy a servir. Oh Señor, toma mi vida, aquí estoy para servirte. Padre, que en este día podamos pararnos delante de ti y conforme a la palabra que hemos visto en este día, Padre, tú nos des de tu Ruach HaKodesh, tú nos des de tu poder, de tu unción, Padre Yahweh, para poder cumplir conforme lo que hemos prometido delante de tu presencia. En el nombre de Yeshua, te bendecimos, Rey. Te bendecimos por tu amor, por tu misericordia, porque podemos entender en este día que tu palabra es para nosotros. Hoy tú nos has hablado y que esta palabra quede grabada en las tablas de nuestros corazones y cuando sea el tiempo preciso, tu Ruach HaKodesh nos haga recordar tu palabra. En el nombre de Yeshua, gracias te damos, Padre Yahweh. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Gracias, Padre. Sabes, simplemente nada más quisiera tocar una cita con ustedes. Mateo capítulo 5, versículo 34.
o si lo quieres apuntar ahí rápido, no tardo más que 5 minutos. Mateo 5:34. Dice, pero yo digo, dice, no jures de ninguna manera, ni por el cielo, dice, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, dice, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco, negro, ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no. Y lo que es más alto de esto, dice, procede del mal. Perdón, dice, y lo que es más de esto procede del mal. Hablábamos en Eclesiastés que dice la misma palabra. Dice, cuando te acerques a la casa de Elohim, dice, no te procures, dice, sean pocas tus palabras antes de hablar mucho. Sabes, muchas veces, perdón, son tantas nuestras palabras o tanto nuestro hablar que venimos y decimos, Padre, yo te prometo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Cuando dice la palabra, dice, cuando te acerques a la casa de Elohim, dice que sean pocas tus palabras y que prestemos más atención a lo que Yahweh, desea hablarnos. Primera de Samuel 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Yahweh. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Dice, por cuanto has desechado la palabra de Yahweh, Él también desechará de su reino. Sabes, Yahweh, sabes, no se deleita tanto. Y por último se me viene Salmo capítulo 51, la última cita. Y oramos. Salmo capítulo 51, versículo 16. Dice, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. Dice, no te agrada el holocausto. Los sacrificios Elohim son el espíritu contrito. Dice, el corazón contrito y humillado, Yahweh no despreciará jamás. Sabes, lo que Yahweh desea de nuestras vidas, voltea con la persona que está a tu lado y dice, Yahweh desea de nuestras vidas nuestra obediencia. Y no solamente lo que podamos ofrecer y hacer para Él, sino por eso dice la misma palabra, dice, sean por tantos pocas tus palabras. Dice, porque lo que Yahweh desea de nuestras vidas, de conmigo, es un corazón contrito y humillado, porque Él nunca despreciarás. Y sabes, la pastora decía, y dice, la meta es Yeshua. Sabes, la misma palabra dice que el fin de la Torah o el fin de la ley es Yeshua. Y muchas veces interpretamos, esta cita, decimos, bueno, si es que ya tengo a Yeshua, ya cumplí con la Torah. No, de ninguna manera. La palabra correcta o la interpretación correcta es que la misma Torah vino a ser la meta, o Yeshua vino a ser la meta, o la meta de todo, vamos a llamarle, o la conclusión de la Torah, o el propósito de la Torah, déjame ponerlo de esta manera, es el fin y el propósito de llevarnos a conocer de una manera mejor a quién, a Yeshua, para que tú y yo lo obedezcamos y seamos obedientes a su palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Y así con nuestras manos levantadas. Yebarejeja Yahweh beishbereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isa Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Padre, bendice la vida de cada uno de tus hijos que están en este lugar. Aún aquellos que no están y que no pudieron llegar, guárdales y protégeles en el hueco de tu mano. Llévales en paz y en shalom al salir de este lugar. Que sean bendición y entrar y salir, Padre, donde quiera que ellos vayan. Que sean tus ángeles acampando alrededor de sus vidas, de sus moradas. Tu palabra dice que el ángel de Yahweh acampa alrededor de aquellos que le temen y les defienden. Padre, gracias. Guárdales, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua. Guárdales durante toda esta semana. Guárdales durante la mañana cuando tengan que salir de sus trabajos. Y que en paz y en shalom puedan regresar hasta sus casas. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.